Bueno, pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía con el debate sobre si Cataluña está asistida por el derecho de autodeterminación, si España es una nación o un conjunto de naciones, en fin, como ya les he adelantado, este es el debate que va a durar pues alrededor de 45 o 50 minutos. Tengo a mi izquierda al director, que no presidente, antes le he presentado como presidente, le he subido en la jerarquía y me ha regañado, Iván Vélez. Iván Vélez, ¿qué tal? Presidente de la Fundación DENAES. Además director. Es el director de la Fundación DENAES y además es el autor de unos libros de los que hemos hablado ya aquí, sobre la leyenda negra y también sobre Cortés, el mito de Cortés. Eso es. Hablaremos luego de tu libro del mito de Cortés, porque se acaba de reeditar con un nuevo prólogo de María Elvira Rocamarea y con algún anexo. Has incluido algunas páginas más, ¿no, Iván? Sobre la leyenda negra. Sobre la leyenda negra. Sí, hemos añadido unos capítulos más, sí, para completar algunos aspectos que quería sumarle a la edición que se hizo en el 14 y luego Elvira Roca ha puesto un prólogo. Bueno, creo que está mejor que la edición anterior. Te llamaremos la semana que viene o la siguiente, ya veremos. Te tengo en mente perfectamente para que vengas a contarnos en qué consiste esa nueva reedición de Sobre la leyenda negra. Ramón Walsh, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes, bienvenido. Ramón Walsh es portavoz de la coordinadora 25S, que, bueno, nos vas a contar, Ramón, en qué consiste un poco, por qué surge esta coordinadora y cuál es vuestra vocación, qué pretendéis. Claro. La coordinadora 25S es un grupo activista con su mayor actividad en Madrid que nace con el Rodea del Congreso de 2012. Ahí es más o menos su inicio y luego a partir de ahí hemos seguido manteniendo actividad en la forma de activismo y en las marchas de la dignidad también estuvimos participando. En la investidura de Rajoy, que nosotros consideramos ilegítima, también organizamos una movilización. Hemos organizado algunas movilizaciones apoyando a las compañeras y los compañeros de Cataluña, así más recientemente, cuando los titiriteros también. Y ahora mismo estamos en un proyecto impulsado desde Madrid, netamente republicano. Un proyecto netamente republicano. No le he pedido a Iván Vélez que nos explique qué es la Fundación DENAES, porque al contrario que la coordinadora 25S, que es más desconocida en Intereconomía, la Fundación DENAES sí que es más conocida, ha venido más veces sus portavoces, obviamente, pero aún así, para los despistados, explica en qué consiste la Fundación DENAES. Pues como su propio nombre indica, es una fundación, es decir, no es un partido político tampoco, no hay ninguna adscripción a ningún partido político, es una fundación que se mantiene con cuotas de socios y que responde al acrónimo, a la Fundación para la Defensa de la Nación Española. O sea, Fundación para la Defensa de la Nación Española. ¿Página web? Página web DENAES.es. DENAES.es, página web, por si hay algún despistado de nuestra audiencia que le interese. Sabes que nuestra audiencia, en fin, es de otro perfil, pero igual seguro que hay gente de derecha republicana. Bueno, de hecho yo conozco. Hombre, claro, ¿por qué no? Pues es wordpress.coordinador25s.com. Perfecto. Bueno, sabéis que venimos a hablar sobre un debate que lleva siendo de actualidad, iba a decir los últimos meses, en realidad los últimos años, desde que el Prusés es Prusés, desde hace 5 años, abre telediarios, copa titulares, y es Cataluña, su integración en el resto de España, su condición o no de nación, incluso la propia condición nacional de España, si existe o no, si España es una nación, un conjunto de naciones, un Estado que tiene más o menos encerradas a otras naciones que querrían salir, rompiendo esos barrotes. Antes, y para abrir fuego, vamos a escuchar, porque me ha parecido un vídeo muy revelador del problema que existe en España, al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, hacerse un lío morrocotudo con respecto al concepto de nación. Vamos a verlo. Es decir... Audio, Raquel, por favor. Ciudadano madrileño y español, aquellos que tienen una visión de España uninacional, ¿qué quieren decirnos? ¿Que solamente se puede ser español en la nación española? ¿No están precisamente los independentistas que defienden la República Independiente de Cataluña teniendo una visión uninacional de esa futurible Cataluña independiente, como solamente catalán sin poder ser otras cosas? Tener otros sentimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros defendemos una definición de nación no nacionalista, es decir, defendemos sociedades complejas, plurales, donde hay identidades que no son excluyentes, que pueden ser perfectamente compatibles. Y en ese sentido creo que es por donde caminan muchas sociedades europeas y donde debería caminar también la sociedad española. En definitiva, para mí, el término nación tiene esa acepción y, en segundo lugar, creo que tiene mucho que ver también con la cuestión de
de la vocación de autogobierno de distintas sociedades, ¿no? Como es, por ejemplo, la sociedad catalana. Bueno, ya han escuchado ustedes. Iván Vélez, tienes la palabra. A ver, el concepto de nación, el lío que se hace en algunos partidos de izquierda, ¿o no es un lío? En realidad es una definición. Soy incapaz de entender lo que ha dicho ese señor. No sé si, y creo que él tampoco sabe lo que está diciendo. Está saliendo del paso porque tiene una situación muy complicada. Es un trabalenguas, una especie de trabalenguas. Luego, además, es tan no iba a decir audaz, yo creo que temerario de utilizar términos como identidad, que claro, eso lo complica muchísimo. Es que no hay manera de comentar eso. Vamos, a mí me parece que tiene como unos aromas a las ideas estas de Anselmo Carretero que están ahí latentes, aunque ni siquiera la hayan leído, el tema de la nación de naciones, pero que en realidad me suena todo pues que él es sabedor de que depende en grandísima medida del PSC, que además no es el PSOE. Entonces yo creo que en ese juego partitocrático en el que se mueve Pedro Sánchez, pues quizá esté la explicación de ese trabalenguas que nos ha lanzado. Yo Vale, no entiendo, vamos. ¿Y tú no has entendido lo que ha dicho Pedro Sánchez? No, ni nadie, no se puede bueno, entender pues, eso. Explícales a los espectadores cuál es tu concepto de nación o al concepto de nación que defiende la Fundación de Naes. Pues nosotros defendemos un concepto de nación política, no étnica ni fragmentaria. Una nación con una soberanía que corresponde al pueblo español, entendiendo pueblo también de una manera muy sin aromas identitarios, con igualdad de derechos, con igualdad con posibilidad de movilidad dentro del territorio, con la posesión del territorio. Para nosotros una de las claves está en que la nación se asienta sobre un territorio. Y entonces no es una cuestión de plebiscitos cotidianos ni de acuerdos entre grupos, es decir, una vez que la soberanía pertenece a todos, es inadmisible pues, que un grupo quiera usurpar un trozo de ese territorio. Es decir, que esta es una cuestión, a mi juicio, central, y es lo que subyace en el problema catalán, que entendemos, y para decirlo así con mucha rapidez y por entrar en debate, como un robo del territorio de una parte de los españoles, Puigdemont es tan español como nosotros, al conjunto. Esa es nuestra idea de nación, más o menos. Ramón Walsh, ¿qué te ha parecido las palabras de Pedro Sánchez y sobre todo cuál es vuestro concepto de nación? ¿Qué entendéis que es España? Sí, mira, estaba pensando y hay un cuento en el que hay un rey, lo conoceréis, que quiere como vestirse para salir a pasear con sus súbditos, y entonces elige unas telas y elige unos sastres y le hacen un traje y con ese traje sale a pasear. Y cuando ya va más o menos como por la mitad de la vía principal, pues sale un niño y dice que el rey está desnudo, ¿no? El traje. Y esto es un poco lo que está pasando ahora. El régimen del 78 se hizo un traje con unas telas, pero claro, esas telas venían del régimen anterior, un régimen fascista, y con esas telas eligió unos sastres y lo han ido remendando y el traje le ha durado 40 años, pero se le han roto las costuras y el régimen está desnudo. Está desnudo porque es incapaz de asegurar el buen vivir de quienes vienen. Es incapaz de asegurar que los estudiantes puedan estudiar y luego trabajar, que los trabajadores puedan trabajar, que las mujeres no sean agredidas, que los pensionistas lleguen al final de su vida y luego puedan tener una vida digna con lo que han cotizado. Entonces, ha saltado que el rey está desnudo, que el régimen está desnudo. En Cataluña es el lugar donde más avanzado se está diciendo eso y donde ya se han decidido a hacer un nuevo traje que sí nos permita vestirnos a todos y vestirnos a todos. A todos no, a los catalanes. Y eso es al menos un proyecto alternativo que te permita vivir. Y han conseguido al menos dar un proyecto alternativo que a mucha gente le parece interesante. Pero porque en el régimen actual, el régimen está desnudo, es que no es capaz. Y encima, a diferencia en el cuento, cuando el niño dice que el rey está desnudo, el rey sigue paseando y va a su casa a tapar sus vergüenzas. Pero aquí no. Aquí a ese niño le han cogido. Y ahora cada vez que alguien dice que el rey está desnudo, puede ser catalán, puede ser titiritero, puede ser tuitero, puede ser rapero o puede ser una persona parando un desahucio, se le acusa de terrorista o se le reprime o se le mete en la cárcel y en esencia eso es lo que está pasando. Y si no se entiende dentro de este contexto más amplio, es difícil analizarlo. Vale, pero eso es lo que está pasando. Tú nos has dibujado, Ramón, el contexto en el que tú entiendes que se está produciendo este conflicto a la hora de definir la nación, pero no me has definido, te repito, no te escapes. La nación, ¿qué es para ti la nación española? ¿Qué es España? ¿Es un conjunto de naciones? ¿Es una nación? ¿Es un Estado vacío sin identidad nacional? ¿Qué es para vosotros España? O para ti, al menos. Hombre, claramente España como concepto diríamos que no existe, no es más que una imposición que viene, ¿no? Porque, de hecho, volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene, Ramón? ¿Qué? Precisa de dónde viene porque me interesa Una mucho. imposición que viene de... ¿Quién lo ha impuesto y de dónde viene? Claro, aquí No había... quiero usurpar las funciones de Rafa, pero es que me llama mucho la No, atención. pero es aquí que había- ya está abierto el debate, es decir, ya podéis... Perfecto. Aquí había un Estado legítimamente constituido,
¿Cuándo? La Segunda República. Dieron un golpe de Estado e impusieron lo que existe ahora. Lo que existe ahora es la prórroga de lo que existía antes. Entonces existía un Estado legítimamente constituido y existía un Estado en el que más o menos había un proyecto, pero bueno, dieron un golpe de Estado e impusieron esto. Y es normal que salten las costuras y es normal que haya gente que entiende que no es este el lugar donde hay que vivir, porque es que viene de un golpe de Estado. Pero tú te estás remontando a la República, pero la República constituyó un modelo de Estado que era una república, acabaron con la monarquía mediante unas elecciones, el 14 de abril de 1961, que podríamos estar debatiendo si fueron legítimas, si fue legítimo el cambio de régimen o no, pero en cualquier caso este no es el debate. Pero yo te pregunto sobre España, sobre su nación, que es muy anterior a la República. ¿Tú crees que España es un...? La pregunta es sencilla, ¿crees que España es una nación? Creo que ahora mismo el Estado español no... O sea, es que no voy a entrar en el concepto de nación, además seguramente Iván vaya a dar como una disertación mucho mejor que la mía, No, si no hay pero sí que actualmente el Estado español como tal no es más que una imposición, ¿sabes? Es lo que se viene llamando cárcel de pueblos, ¿vale? ¿Crees que España es una cárcel de pueblos? Hombre, no creo, no. Es que habría que preguntarle a los pueblos y parece que lo es. Parece que lo ¿Puedo es. hacer una pregunta? Puedes hacer una pregunta. ¿Cuántos pueblos hay en España? Si hay una cárcel de pueblos, hay más de un pueblo. Bueno, los pueblos tendrán que ir constituyéndose. Hay pueblos que tienen... No, pero tendría... Vamos a ver, si tú haces esas afirmaciones... Al menos... Yo creo, pero yo te pediría el esfuerzo mínimo de que dijeras, bueno, y ahí son este y vale. este. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿El pueblo gitano es un pueblo atrapado en España? Pues mira, eso, no, pero al menos están los pueblos, al menos hay. En Cataluña hay uno, al menos en Euskal Herria también lo hay. En Galicia Euskal también lo Herria hay. es... En es Castilla también Pero lo hay. no preguntes y repreguntes, Iván. No, pero es que son cosas que son afirmaciones que no se pueden... Bueno, así estás dejar diciendo pasar. que como mínimo hay 3 pueblos que son Cataluña, el País Vasco y Galicia, ¿no? También está Castilla. Castilla. También está, o sea, ¿Y el resto de España? Hay diferentes sensibilidades en España. También en Andalucía hay Bueno, diferentes esto mismo sensibilidades. se lo preguntaron a Pedro Sánchez, después de la afirmación que acabamos de ver, o ese intento de decidir la nación española, y respondió esto sobre las naciones que hay dentro de España. Y por tanto creo que debemos vivir con naturalidad y con orgullo y normalizar una realidad que es compleja en un mundo que efectivamente, digamos, acepta el que la nación no se identifica únicamente con los límites de un Estado, sino que dentro de un Estado pueden compartirse distintas identidades nacionales. Y ese es el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista. Al menos en términos históricos, hay 3 territorios que históricamente han manifestado su vocación de ser nación en nuestro país. Y esos son Cataluña, el País Vasco y Galicia. Insisto, al menos. En esta cuestión, la nación no se identifica con los límites de un Estado. La nación, fíjese, no se identifica tampoco solamente con la lengua. Yo creo que la nación, sobre todo con lo que se identifica es con una vocación y con un sentimiento y una manifestación de voluntad de ser nación. Bueno, Iván, aquí tienes que coincide el secretario general de los socialistas con la opinión de Ramón Walsh, más o menos, con respecto al número de naciones o identidades nacionales que estarían Hay conviviendo. que decir que por esas declaraciones en Andalucía le dieron un toque. Tuvo problemas, efectivamente. ¿Sabes? Porque entonces ya sería Andalucía otra nación, claro. Al menos eso es lo que le dijeron los andaluces. ¿Tú cuántas naciones crees que hay dentro de España? Yo políticas, yo solo conozco una, que es España. ¿Y qué hacemos con esas regiones que actualmente son hacemos... No, si aún no te he hecho la pregunta. ¿Qué hacemos con esas regiones que una parte, no sé si mayoritaria, pero muy importante, como es el caso de Cataluña, está incómoda dentro de la nación española y tiene vocación de ser una nación alternativa, una nación excluida del resto de España? ¿Qué hacemos? Democráticamente, ¿cómo abordamos ese problema? ¿Has terminado la pregunta? Sí. Democráticamente, decidiendo todos los españoles sobre esa parte de España. Decidiendo todos los españoles. Claro, una parte no puede decidir por el todo. Entonces yo le quería decir a Ramón una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que nos tuteamos, ¿no? Sí, claro, vamos a ver. Estoy tuteando yo también. Yo veo que haces una crítica muy profunda a lo que llamas régimen del 78. Yo comparto grandes partes de tu crítica. Pero sin embargo veo que eres un fiel exponente del régimen en el sentido de que precisamente los efectos del régimen nos han llevado a esta situación porque están incubados en la propia Constitución del 78, nacionalidades y regiones. Entonces a mí me da la impresión, con todos los respetos por supuesto, de que sois una especie de subproducto del régimen. Sois justo lo contrario de lo que queréis ser. Es lo que me sorprende muchísimo. Y luego me sorprende también muchísimo
que consideréis que España es una especie de brote del año 31, desconociendo por completo cómo se llega al año 31 con la Constitución republicana y presuponiendo cosas de aquella república que no ocurrieron ni que eran posibles. Entonces, es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Yo creo que tendríais que entrar a fondo en esos aspectos históricos, ¿eh? Porque además no puede haber brotado una sociedad política ex novo, ex nihilo, de la nada, en el año 1931. Tiene que venir de algún sitio, ¿no? Ramón. Bueno, son varias cosas. Una es la parte de decidir todos y todas. Sí. Totalmente de acuerdo. A mí también me gustaría decidir la forma de Estado en la que vivimos. Decidir si queremos una república. Yo estoy por decidir, claro. El derecho a decidir es un derecho fundamental y entonces, pues sí, habría que decidir todos y todas si este rey nos interesa, si esta forma de Estado nos interesa, o si a lo mejor queremos dotarnos de otra forma, porque como no nos dejaron decidir, pues por lo menos que podamos decidir ahora. Si al menos sirve para eso, ya está bien la parte de Cataluña. Y luego, sobre si somos un producto del régimen del 78, efectivamente, yo preferiría no vivir en el régimen del 78 y entonces no tener que combatir al régimen del 78, sino vivir en un régimen verdaderamente democrático, en un régimen verdaderamente igualitario y trabajar para que ese régimen fuese mejor. Pero claro, en el que estamos, pues me toca luchar contra él, porque como este régimen lo que hace es atacar a las personas que viven en él, pues yo lo combato desde mi solidaridad y desde mi... Pero vamos, sí, pero si tú efectivamente soy un producto de ese régimen. Si tú reconoces la existencia de esas naciones, que son los objetivos en gran medida del 78, eres un garante del régimen, eres un hombre de la ortodoxia del régimen del 78, es la contradicción. No, hombre, por supuesto. No veo hombre, pues yo sí lo veo perfectamente, porque todo ello venía precisamente prefigurado para llegar a estas cuestiones, a esta situación de derecho a decidir de regiones sobre la nación. Entonces, en ese sentido sois, pues, un grupo un poco reaccionario, claro. Una consecuencia del régimen de 78. No veo revolución, veo un colectivo conservador. Vamos. Pero eso no es óbice para que ellos combatan ese régimen, que consideran que, aun habiendo nacido de ellos y ser consecuencia de ellos... Bueno, sí, pero llegan a las mismas posiciones que en gran medida están incubadas en la Constitución del 78. El hecho de que haya ciudadanos de primeras y de segundas, de que haya regiones de primera y de segunda, yo ahí lo que veo, lo siento mucho, veo un partido, veo un colectivo reaccionario, lo tengo que decir con todos los respetos. ¿En qué punto ibas a preguntar? No sé en qué punto hemos saltado tan rápido a la dominión del colectivo, pero bueno, tampoco sé... porque representas a un colectivo, entiendo. Sí, ¿no? pero que yo no me he metido con Denais. No, bueno, no sé en qué punto, métete. ni... ¿Sabes? No sé. No, pero yo no me he metido, yo estoy hablando escribo, del tema. ¿Sabes? Tampoco termino de entender esa relación que dices, ni sé en qué punto la defensa del derecho a decidir de todos y de todas, que te lo acabo de decir, implica que vaya a haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. No, hay un derecho a decidir y es que ese derecho nos permita decidir sobre un modelo de Estado, para mí republicano, sí. En el que se asegure el buen vivir de todas las personas. Es que ahora mismo no sucede eso. Es que ahora mismo ni siquiera este régimen es capaz de asegurar pero una cosa como... Pero una república tampoco lo garantiza, ¿no? Ni siquiera es capaz de asegurar... Bueno, sí. Cambiar de régimen nos acerca mucho más a garantizarlo. Depende. De hecho... Bueno, pero podremos construirlo. Es que en este régimen no se puede. Y este régimen es, ni siquiera, imagínate, en un tema tan grave como el de la violencia de género, este régimen que lleva bajando los presupuestos todos los últimos años y este año en los presupuestos dice que va a dedicar 200 millones, al final consigna 80. Es que está robando 120 millones de una cosa tan importante como la violencia de género. Y este régimen no sirve. Y las repúblicas son una herramienta mejor para combatir la violencia de género, porque eso me sorprende muchísimo. ¿Qué tiene que ver la república, el sistema? Hombre, por coger nuestro modelo, o sea, aquí, ¿sabes? Que tenemos una historia republicana bastante decente. Claro, ese régimen, o sea, en Francia era muchísimo más avanzado, ¿sabes? Pero en Francia no hay violencia de género. Es que me sorprende esa confusión de planos. Pero vamos a ver. ¿Qué solución mágica es poner un presidente de la República? No lo entiendo. Vamos. Lo que pasa es que si estuviésemos en un régimen que asegurase el buen vivir de las personas, seguramente no habría estos conflictos. Pero como no lo hay, se hacen alternativas y esas alternativas seducen, porque es normal que seduzca. ¿Y por qué? Porque si puedes montar un régimen más democrático, si puedes montar un régimen en el que la gente pueda decidir si puedes montar un régimen en el que la gente no se tenga que exiliar porque aquí no hay trabajo, pues evidentemente eso es un modelo atractivo que... Oye, y eso es lo que nosotros defendemos. Bueno, si tú no quieres analizar las circunstancias... No veo qué relación hay entre la violencia doméstica y que haya un rey o un presidente de la República. Es que no la veo, porque es que en el mundo... Por eso no eres capaz de analizar bien lo que está pasando en Cataluña. Ah, sí.
A ver, ¿Cómo se analiza bien? ¿Cuál es tu análisis? Claro, porque si no lo metes dentro de un conjunto más, o sea, si no lo miras de forma más holística, si no miras realmente lo que está pasando de forma más global y solamente te centras en si en Cataluña se quiere autodeterminar o no, no te permite entenderlo. Aquí, ¿no? Claro. Se han convocado para hablar de eso, habrá que hablar de eso. Entonces yo te preguntaría, ¿una república catalana erradicaría la violencia de género? Estas son cosas ¿Una gratuitas. república catalana acercaría a Cataluña a un sistema democrático? Efectivamente sí. Pero no hay democracia en Existía la Cataluña, si posibilidad. votan todos los años un montón de veces. Pero votar y reducir la democracia a votar es como muy pobre. En Cataluña acaban de acusar de terrorismo a unas personas que han cortado una carretera. Es que eso no puede ser democracia. Es que aquí, en Madrid, metieron en la cárcel a unos tíos que habían hecho una función de títeres. Es que, hombre, estamos en un déficit bastante grande en lo que se refiere a democracia y respeto a los derechos ¿Hay algún fundamentales. país que esté en esa ¿Hay algún situación país tan que meta avanzada? titiriteros en la cárcel? No, pregunto si hay algún país que ya garantice ese buen vivir del que tú hablas, que me parece metafísica, vamos, así te lo digo. Bueno, pues al menos trabajaremos para hacerlo, ¿no? Sí, pero Quiero decir- tendrás que decir cómo, es que esto no tenemos el cuerno de la abundancia, ¿dónde están los recursos? ¿Qué herramientas? ¿Qué métodos de Bueno, me da la decidir sobre qué sensación que decidir? Claro. estamos desviando el Es que debate, son que era un ambigüedades, debate sobre todo. la cuestión nacional española, Sí, sí. y me da que, Ramón, vas a estar bastante de acuerdo, o no, ahora nos lo confirmarás, sobre la siguiente declaración. Se trata de Pablo Iglesias hablando del concepto plurinacional de España. Yo creo que, a priori, por lo que estás diciendo, creo que estarás bastante, o si no, ahora le haces los matices que consideres oportuno. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias hablar sobre la plurinacionalidad. Señorías, lo que viene sucediendo en Cataluña durante los últimos años evidencia la nula voluntad política del Gobierno del Estado para ofrecer una salida democrática a la situación capaz de conjurar dos dimensiones que para mí son fundamentales: legalidad y legitimidad. Solo una visión de España como país de países, construido desde la libre decisión democrática de sus diferentes pueblos, hará viable un proyecto colectivo. Ustedes saben que nosotros somos partidarios de que los ciudadanos catalanes decidan su destino en referéndum con garantías y reconocimiento. Pero es que, además, queremos plantear y debatir en Cataluña y en España los cambios y reformas necesarias para construir un proyecto común que refleje constitucionalmente la plurinacionalidad de España y que pueda ser atractivo para las mayorías sociales de las naciones de nuestro país y para que puedan querer quedarse. Para que puedan querer quedarse. Ramón, ¿acertaba? ¿Opinas más o menos así? Bueno, en una parte que sí, yo tampoco me voy a dedicar a... No eres de Podemos. Y hay que dejar claro No soy de que Podemos, la ¿eh? coordinadora 25S es Tampoco una- soy del PSOE. No. Y del PP y Ciudadanos sospecho que tampoco. Tampoco. No es... Quizás seas de Vox. No, no. No, es Pero venga. la coordinadora ¿Hay 25. alguien de Vox? ¿Existen? Joder. Claro que existen. 25S, coordinadora 25S es una coordinadora que me decías antes de que empezara el programa que no depende de ningún partido político, ¿no? No. Es obviamente O sea, de izquierdas, es pero un conjunto de activistas que entienden que hay una lucha que tiene que ver con lo no institucional, ¿vale? y que el trabajo fuera de las instituciones es lo que te puede permitir también. Pues las instituciones son marco y desde fuera es a veces... bueno, pues lo que desde considero vuestra cambio. naturaleza no partidista, no pertenecéis ni dependéis de ningún partido. ¿Qué te han parecido las declaraciones de Pablo Iglesias a la hora de abordar ese tema que nos preocupa y nos ocupa ahora? Sí, hay parte en la que sí que podríamos coincidir, como sabes, el hecho de intentar una solución, por así decirlo, jurídica a un problema que es más bien político, y el hecho de intentar plantear una alternativa que seduzca. Tampoco somos nosotros ni nosotras estamos en la intención de como convencer a nadie de si se tiene que quedar o se tiene que ir. Nosotros creemos realmente que el derecho a decidir es el derecho a decidir de los pueblos, y los catalanes y las catalanas deberían decidir sin que nadie esté como intentando sí, decide, pero a ver si decides quedarte. Pero en general es una intervención bastante decente. ¿A ti qué te ha parecido las declaraciones de Pablo Iglesias? A mí Podemos me parece lo que decía, porque coincidís en las cosas, no, yo no tengo nada. Me parece muy bien que haya plataformas cívicas, porque claro, todos sabemos que el poder se ejerce de arriba abajo y de abajo arriba, ¿verdad? Pues me parece lo mismo, quiero decir que me parece un subproducto del régimen, en ese sentido, ¿no? Tragarse todo el cuento, todo el camelo oligárquico, clerical que ha habido en Cataluña desde los años 60 en adelante, retomando ideas más viejas, ideas también de carácter racista, y bueno, pues la verdad es que seducir, a mí es que esas cosas en política me gusta más la crudeza política. Luego, por otro lado, si ellos pueden decidir, ya son soberanos, entonces no hay nada que hacer, ya es otra nación. Entonces habría que preguntarle a Pablo Iglesias, a ti también, si
que parece que tenéis cierta sintonía en ese asunto. Por ejemplo, proyectos como el de Tabarnia también tienen derecho a decidir. Tabarnia tiene derecho a decidir la independencia con respecto a la así llamada tractoria, que sería las dos partes territoriales que constituirían hipotéticamente Cataluña. Bueno, porque si nos ponemos así, que llegamos al cantonalismo. Claro, Bueno, Tabarnia, el ejemplo de Tabarnia que acabas de poner, yo lo veo muy procedente, pero para la segunda parte del debate que tratará sobre el derecho de autodeterminación. bueno, Por ahora, estamos en ello, ¿no? va a ser después de la publicidad. Antes de la publicidad, que nos quedan 3 minutos antes de ir a la publicidad, me gustaría poner en vuestro conocimiento una última hora que hemos tenido, que no es una gran noticia de alcance, ni mucho menos, no es una gran noticia, pero que a mí me ha parecido muy significativo y la recojo para ese debate porque creo que da la medida de cuán viciado está este asunto. Sabéis que el otro día, con motivo de la Pascua y de las procesiones de Semana Santa, estuvieron varios ministros, entre ellos el ministro Méndez de Vigo, creo que fue en Málaga, y se les grabó cantando el himno de la Legión, el novio de la muerte. Bueno, pues hay un sindicato, acaba de producirse hace escasos minutos, que se llama Sindicato de Estudiantes, que ha denunciado al ministro Méndez de Vigo por considerar que ese canto que estaba entonando el ministro es un canto que incita al odio y que tiene corte fascista y franquista. ¿Tú estás de acuerdo, Ramón? ¿Crees que cantar el himno de la muerte es un síntoma de que uno es un franquista? Hombre, yo creo que los ministros cantando el himno de la muerte nos acerca mucho al franquismo. Y las banderas a media asta por la muerte de... cuando no se pone a media asta por la muerte de una mujer, por ejemplo, también me parece una cosa bastante que lamentar. ¿Pero es franquista? Hombre, claro. Claro. ¿Qué ocurre con los... Que no sabía que todo era franquista, pero al final va a ser verdad. Yo ya te explico que el hombre de Atapuerca probablemente era un franquista. No, yo te he dicho de dónde vienen las telas. Ah, sí, todo viene de ahí. En ese momento esas telas todo son las que brota había. en el 39 o en el 36. No, pero las telas del régimen del 78 son las franquistas. telas del régimen vienen de ahí. También vienen de otros sitios. El novio de la muerte es franquista y es fascista y de hecho ha merecido una querella contra el ministro por cantarlo. Para muchas personas de izquierdas, nos guste o no, a mí personalmente no me gusta, la bandera de España, la rojigualda, es, quizá para ti también lo sea, una bandera franquista. En realidad es una bandera monárquica. Monárquica. O sea, quiero decir, las En tres fin. bandas, ¿quién la decide? Es una bandera La monárquica. simbología... Es la primera república que tenía los mismos colores. ¿Qué pasó? Bueno, porque no la cambian, pero es una bandera monárquica. O sea, la decide. Los símbolos. De hecho, es una bandera monárquica para que le distingan los barcos bien lejos. Los símbolos de España como síntoma de este problema. Hay una serie de simbología nacional, el himno, la bandera, el escudo, la monarquía, que hay una parte de los españoles que no reconoce, o en el peor de los casos incluso los identifica con un régimen de 40 años en la historia centenaria de nuestro país, la reducción al franquismo de todo lo que tenga que ver con la nación española. Esto es algo que ocurre. Lo de los símbolos. Sí, la simbología y sobre todo la sospecha por parte de alguna izquierda con respecto a nuestros símbolos. Es que yo creo que esos debates se solucionan enterándose de dónde vienen las cosas y sobre todo no estando en un mundo que cree que empezó a rodar ayer. Es decir, las naciones tienen un recorrido histórico, la cristalización en un territorio de una sociedad y sus transformaciones pues no se pueden, no echan a andar en el 31, en el 36, 39, es que me parece que es un vuelo tan corto que es que no sé qué se puede decir. Los símbolos remiten a una realidad y la realidad es que la nación española existe, la que no existen son las fantasmagorías estas que están intentando poner en marcha con mucho acierto, tengo que decirlo, y si ganan, han ganado, las revoluciones se ganan, no se pierden. Lo que a mí sí que me molesta son los revolucionarios, los trapecistas con red, hay que jugarse un poquito el tipo cuando sea revolucionario, si se pierde, ¿no? Siempre han acabado muchos revolucionarios como Torrijos, por ejemplo, en la playa de Málaga, siendo ajusticiados. Es decir, los símbolos, insisto, remiten a realidades tangibles, existentes, son cuestionables como todo, pero esas adscripciones son tan de brocha gorda, pues que es que no hay mucho que debatir. Efectivamente tiene razón, se hizo dentro de una monarquía, pero es que evidentemente ¿en qué se iba a hacer esa bandera? Pero eso además demuestra que esa pero luego se hizo una bandera diferente y dieron un golpe de Estado para poner otra vez esta. Había una bandera republicana, dieron un golpe de Estado y volvieron a poner esta. Dieron un golpe de Estado, pero hubo muchos más golpes de Estado. Ha habido muchísimos golpes de Estado. Pero si esta bandera, la histórica es esta. Esta bandera la pintaba Picasso en sus cuadros. Es decir, que yo creo que tenéis un cacao con los símbolos. El problema es reducirlo todo al franquismo. Pero claro, Picasso como motivo histórico tampoco puede ser. No se puede utilizar, o sea, no se puede estar a todo.
¿Cómo? No entiendo. Quiero decir, si estamos hablando de motivos históricos y cogemos a Picasso, que es casi más cercano que lo que... No, te quiero decir que personajes que se ascriben a la República, el Guernica lo pintó Picasso, me parece a mí, hasta donde sé, ¿no? Entonces, tan adscrito a la República, pues el señor tiene en sus cuadros de Barcelona la bandera regiualda, una vista desde un balcón de las Ramblas con su bandera española regiualda, es decir, que a mí, que no sé muy bien qué se gana con ese intentar volver a un momento que es casi anecdótico de la historia. Es que engrandecéis un momento anecdótico y lleno de turbulencias y de golpes de Estado. La República duró 5 años y medio, independientemente de que te guste la República como sistema, pero como proceso histórico, bueno, analízalo, catastrófico, y luego además los golpes de Estado y conducen por supuesto a una guerra civil, pero la guerra civil demostró ya una división entre españoles gravísima, y no parece que la República lo hubiera fomentado precisamente esa especie de confraternización. Eso es lo que no analizáis. Es la mitificación que tenéis de la Segunda República. Yo creo que en cuanto lo superéis estaremos mucho más cómodos todos en los debates, y se podrá debatir porque así es una justaposición de afirmaciones. Bueno, no sé, entre que mira, te voy a dar no sé si se podrá debatir o no. Desde 2006 hay 24 personas que han sido detenidas por manifestarse republicanos. Cosas como por manifestarse republicanos. Cosas como gritar Extraño. ¡Viva la República! En una visita de Felipe a Móstoles. Cosas como poner una bandera republicana en una rotonda de Granada. Ese tipo de cosas han acabado con 24 personas multadas, enjuiciadas o encarceladas, o por cantar un rap. Entonces, por cantar un rap, no, es que vuelves a confundir las cosas. ¿Sabes? No, las personas por cantar un rap no te pueden meter a la cárcel, es por el contenido del rap. O sea, no confundamos. Y luego, los hechos no es exhibir una bandera. Entonces, hablar de depende del república... contexto. Bueno, pues nada, pues oye, hazte tu nación de mesa camilla y te organizas tú solo. Quiero decir que es que me parece sorprendente estos reduccionismos. ¿Cómo que por cantar un rap? Por el contenido del rap. 24 denuncias, ¿sabes? O por ser republicanos desde 2000. Por ser republicano. Sí, por manifestarte republicanos. No, yo he estado en entierros con gente que le han puesto la bandera republicana y no han detenido a... Mira, en septiembre de 2009, por ejemplo, condenado por sustituir una bandera franquista con una bandera republicana en un edificio público. ¿Una bandera franquista? ¿En qué año? En el 2009. Es que no estamos hablando de hace... ¿En qué local están puestas las banderas franquistas? ¿En qué edificio? ¿En los edificios institucionales están las banderas franquistas? Sí, por hacer eso en un edificio institucional. ¿La del Águila de San Juan? Estaba. Una bandera franquista, efectivamente. Sí, esa es la noticia, que se te diga. ¿Sabes? O por reírte de Leticia en redes, 7.200 euros. No sé, quiere decir, hablar de república o hablar en contra de la monarquía, ahora mismo no se puede hacer mucho. ¿Pero quién lo dice? Bueno, si yo, pues lo dicen las multas y las detenciones que yo he estado en un montonazo de conferencias y poniendo en cuestión la monarquía y debatiendo sobre la monarquía y la república y no pasa absolutamente nada. Claro, si traspasas la ley, pues claro que te cae. Pero igual que en la república te pasaría si traspasaras las leyes. ¿O es que te piensas que eso sería la Arcadia feliz? O sea, que, hombre, es que parece que... Que hablar mal del vestido de Leticia hablar mal del vestido de en redes 7.200 pavos, eso... O yo qué sé, es que... O sea, si yo digo ahora mismo, yo tengo Twitter, si yo digo que el vestido de Leticia es feo, ¿me cae una multa? Habría que hacerlo. Pues eso es lo que... Pues habría que hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo, pero hay gente que lo está haciendo. Es que gritar ¡Viva la República! Eso es delito. Cuando Felipe fue a visitar Móstoles, les llegó que les detuvieran y una multa. A mí salir en manifestación diciendo la monarquía es corrupción, porque ¿Por qué monarquía es corrupción? Coño, porque estaba en tratos con López Madrid, porque está Urdangarín, porque tal, pues bueno, también me supuso una multa, ¿sabes? Entonces no es tan... Bueno, a lo mejor es que tienes que demostrar que hay corrupción. Es que claro, también los procesos judiciales hay que seguirlos, ¿eh? En cualquier caso, yo la entiendo, Ramón, por lo que estás diciendo, que tienes una muy mala imagen de la democracia española, ¿no? Y de la justicia española. ¿Me equivoco? Sí, hombre, lo que ofrecen. ¿Crees que España es, con respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña, con lo que llaman la represión judicial, incluso también policial, con el tema de los CDRs, crees, no te me escapes de la pregunta, ¿crees que España es una democracia? No tiene muchos déficits democráticos. Incluso para asimilarse a una democracia capitalista como el resto de las democracias europeas. Que no estamos a la altura del resto de Europa. ¿De Turquía? De Turquía. Tú has escrito mucho, Iván Vélez, sobre la leyenda negra, sobre la percepción negativa de los españoles que tienen sobre su propio país. Aquí tenemos a un español, que es Ramón Walsh, que no está solo,
una coordinadora, que tienen partidos políticos que les votan millones de personas con muy similares al pensar y al vademecum ideológico que está defendiendo aquí Ramon Walsh, y que opinan así. En fin, España tiene un problema con su autopercepción. Bueno, España sí, efectivamente, España tiene un problema grave de asunción de la leyenda negra desde hace muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, lo que veo en Ramón pues son muchos tics negros legendarios. Pues, quiero decir que yo te sacaría citas de juderías y te definirían a la perfección. Pues que España inhomologable con las naciones europeas. Turquía. Además, el ejemplo de Turquía es un topicazo. Vivan las cadenas, ¿no? Es un topic. Vivan las cadenas es otro. Vivan las cadenas es otro tópico. El espectador podría pensar. Claro, Iván Vélez. Caspas, otro tópico, yo qué sé. Sol y playa. Que Ramon Walsh está contaminado por la leyenda negra. Ramon Walsh, obviamente, la descripción que hace sobre nuestro país es no con un objetivo último, sino porque de verdad piensa que nuestro país no es homologable a otras monarquías. Y al margen de las causas por las que lo piense, el hecho de que lo piense y muchos millones de personas, obviamente no les dan la razón a ellos, pero sí que genera un problema gigantesco, incluso con los problemas de los separatismos. Es decir, una nación que no se quiere, que no se tiene en alta estima, ni siquiera en una estima... Una nación en la que proliferaran muchos Ramón Walsh, muchos Ramones Walsh, pues claro, estaría abocada o a la transformación mágica en una república en la que todo sería pues un buen vivir, como tú has dicho, sin saber muy bien qué significará eso. Pues en ello están. En ello están, y yo les deseo que triunfen si eso es así, porque llegará el advenimiento, una especie de reino de los cielos en la tierra, en el cual yo no creo, pero bueno, en fin. Habrá que trabajar mucho, ¿eh? Sí, hay que trabajar mucho y tener alguna idea, porque, claro, solamente invocación. O la otra opción, la opción B. No, la opción B pues es tener un mínimo de realismo político, un mínimo de trasfondo político y entender que la magia no funciona y que bueno, pues que no tener esos complejos con respecto a Europa, es decir, no pensar que que más arriba de los Pirineos, otro topicazo afrancesado, pues está todo estupendamente, porque no, sí, no pienso que esté todo porque hay repúblicas y entonces, en Francia hace nada, los estudiantes han estado de huelga y entonces únicamente acabas pues equiparándonos a Turquía, claro, pues eso es una cosa verdaderamente... No, pero yo equiparo a Turquía ¿Cómo definir porque eso? no se me ocurre otro sitio en el que puedan detener a alguien por hacer una función de títeres. ¿No se te ocurre Alemania, por ejemplo? ¿Por una función de títeres? O que Oye, alguien Alemania... le acusen de terrorismo, que hayan modificado la ley antiterrorista para poder acusar a alguien de terrorismo por cortar una calle, por cortar una carretera. Pero por cortar una calle una carretera. Políticos será, entiendo. Bueno, claro. Porque yo acabo de pasar por ahí, me parece que se ha suicidado un señor y han cortado la calle. Claro, no han detenido pero cuando la cortes con objetivos políticos porque pero con estás en una huelga, ¿te van a acusar de terrorismo también? No, el objetivo de la secesión política, el objetivo político de la secesión, perdón, no es una cosa así opinable y... ¿Dónde está el...? Además es que eso es como... Sí, siempre, sí, está hablando de CDR, hombre, banalizar con el terrorismo, claro, por supuesto que es banalizar con el terrorismo como haría un Estado, pues parecido a Turquía, un Estado totalitario, que banalizaría el terrorismo para intentar retorcerlo hasta que algo como cortar una carretera pueda ser terrorismo, porque evidentemente bueno, esto demuestra que los debates pues tienen a veces viabilidad y a veces no, claro. Pues vamos a intentar recuperar esa viabilidad que denuncia Iván después de la publicidad. Nada, un brevísimo corte y estamos con la segunda parte, que tiene que ver con la autodeterminación, con la pregunta: ¿asiste a Cataluña el derecho de autodeterminación? Ramon Walsh piensa que sí, Iván Vélez que no. Vamos a escuchar sus argumentos, pero será después de la publicidad. Entramos en la segunda parte del debate con respecto a España, la idea de España, al llamado problema de España. Y en esta segunda parte vamos a abordar la cuestión de la autodeterminación, lo que el nacionalismo llama derecho a decidir, y no es otra cosa que el derecho a la autodeterminación. La Fundación de Naes, que dirige aquí Iván Vélez, elaboró un vídeo hace algunos años con respecto a esto del derecho a la autodeterminación. Vamos a ver. Me están diciendo que espere, que aguante, que se le ha bloqueado. De manera que no os preocupéis, porque el vídeo va a entrar. Venga. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la libre determinación se convirtió en un principio jurídico cuyo objeto fue permitir que las colonias existentes antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los pueblos del mundo en aquel momento, pudieran desvincularse de la metrópoli. Todo intento dirigido a destruir parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de Naciones Unidas.
Aún así, supongamos que en Cataluña se aplicara el principio de autodeterminación y se escindiera del resto de España. Una vez aplicada la autodeterminación para un territorio, este principio regiría en todos los territorios de ese territorio. ¿Dónde está el límite? Se llama teoría de la infinita divisibilidad y puede llevar a una progresiva fragmentación del territorio, produciéndose tras cada secesión una nueva secesión. Y nos lleva irremediablemente al absurdo. Bueno, ya han visto, es un vídeo de hace algunos años de la Fundación de Naes. Iván, abre el fuego. ¿Asiste a Cataluña el derecho de autodeterminación? No. ¿Y por qué? No le asiste porque, porque no es ningún terreno colonizado. Básicamente. Y además hay una paradoja, que no quiero que se me escape el argumento. Ellos llaman colonos a lo que en teoría serían colonizadores, en el supuesto caso de que fuera una tierra colonizada. A ver si se me entiende lo que quiero decir. Tienes una cosa verdaderamente delirante. Por otro lado, también habría que citar en otros casos, cuando os parezca oportuna, la Declaración de Argel sobre los pueblos, que también es una en la cual los catalanistas intentaron colar sus tesis, incluso modificaron la declaración para el consumo interno de su secta. No la tienen. Ramón Walsh, autodeterminación para Cataluña, ¿sí o no? ¿Y por qué? Hombre, el derecho a decidir de Cataluña me parece que es... Derecho a decidir, hemos cambiado el... En realidad es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, quizás... El derecho a decidir, independizarse, quizá, sería lo que habría Bueno, que pero decir. a ver, que explique por qué. Derecho a decidir... ya he caído yo en el truco. Derecho de autodeterminación, ¿sí o no? ¿Y por qué? Tengo que decir que entre los grupos de izquierdas, más de izquierdas, prefieren el término derecho de autodeterminación. Pero bueno, ha sido también como una estrategia que me parece brillante el cambiar el nombre y llamarlo derecho a decidir. Podemos usar ese término, es prácticamente intercambiable en este contexto. El derecho a decidir puede ser derecho a decidir a las mujeres, pero en este contexto es intercambiable. Y sí, yo creo que les asiste plenamente, o sea, es un derecho fundamental de los pueblos, está recogido en los derechos de las Naciones Unidas, y aparte de eso han montado un proyecto y el hecho concreto es que hay gente que quiere decidir. Quiero decir, incluso aunque no existiese un corpus legislativo, la ley no puede ir en contra de lo que de hecho está sucediendo, y de hecho hay al menos 2 millones de catalanes y catalanas que quieren independizarse, y hay más que quieren poder decidir, aunque la decisión sea no independizarse. Pero entonces, vamos a ver, entonces yo veo otra contradicción enorme, es decir, la pregunta es, ¿Cataluña es ya un Estado independiente a estas horas de la tarde? Pregunto, dime un sí o un no, y seguimos. Evidentemente no. No, pero es que entonces es una parte de otro Estado, entonces si es un derecho a decidir, tenemos que decir todos, porque es que Cataluña es tan mía como de Puigdemont. Lo que pasa es que los referéndums... Camarada Valls. Los referéndums como un referéndum de este tipo... Pero es que es todo y parte, es que rara si vez... parte de un todo, Quiero la parte decir- no puede decidirlo, hombre. Quiero decir, si tú Porque eres, eso se llama robar. si tú eres capaz de Directamente. si existe, ¿sabes? Si de repente nace un movimiento, ¿vale? Y eres capaz de armarlo y Oye, si finalmente... nace un movimiento a favor de la Pues, aniquilación de la gente de más de 1,90, Si no me ¿se lo dejas- deciden ellos? si Eso no me dejas- si no me podrán dejas- decidir, ¿no? Si no me dejas terminar, ¿no? Déjale terminar. terminar, Si vamos, es que por casi mejor que no termine. Bueno, no es ya ni derecho a hablar. Sí, hombre, pero argumenta un poco, es que si no... Claro, pero si quiero decir, tú quieres decidir, Sí. ¿vale? Raramente un referéndum o una posibilidad de decidir sobre el régimen en el que vives va a partir del propio régimen si no existen primero unas tensiones o si no existe de repente un movimiento popular que esté forzando eso o que esté promoviendo eso, porque si no, ¿para qué vamos a decidir si nadie está pidiendo decidir? Y yo, hasta donde sé, no hay un movimiento que esté organizando ahora mismo un referéndum sobre si Cataluña tiene que irse o quedarse en Madrid. Si tú lo conoces, pero yo no lo conozco. Será en España, en cualquier caso. Pero yo no conozco que en ¿Cómo otros que no? pero yo no conozco que en otros lugares haya un movimiento popular organizando eso. Y es lo que popular, pasa es que sí existe en popular. Cataluña. O sea, todo el chorreo de subvenciones y medios untados está demostradísimo, con editoriales conjuntas. Eso es popular. Hombre, por favor, eso claramente. es una burguesía casposa y mugrienta, así de claro. Bueno. Eso es una cosa reaccionaria que parece mentira que vosotros vengáis aquí de moderno, No, porque esto o sea, yo, por está ejemplo- enmohecido, esto es carca, vamos, una cosa reaccionaria. Yo, por ejemplo, que ya he dicho que tenemos, Popular no tiene nada. que tenemos un proyecto republicano y tal, soy consciente de que uno no puede sacar adelante
un grupo, un colectivo, un proyecto, por ejemplo, republicano, ni siquiera en Madrid o en Castilla, si no tiene en cuenta a otras sensibilidades que no tienen por qué ser de izquierdas. Otra cosa es que trabajes para que tu proyecto tenga el sesgo político que tú quieres, pero evidentemente una república en Madrid, una república en Estado español, una república en Cataluña... Pero una república española, ¿abogáis por una república española? Va a tener que trabajar... ¿Abogáis por una república española? Abogamos primero porque haya un proceso constituyente o procesos constituyentes y que la pero- gente pueda empezar a decidir. Y a ¿Pero partir sobre de ahí... qué territorio? Pues sobre el área Hombre, metropolitana. pues yo soy de Madrid, Móstoles, yo soy de Getafe. Madrid y lo estoy intentando... Porque O sea, nosotros trabajamos en ¿La Madrid. república sería la República de Madrid? No, la república... Yo pregunto, es que me parece todo tan delirante. Claro, es que la república será lo que las personas Pero ¿qué decidan. territorio? Te estoy preguntando sobre qué territorio Yo te es la digo sobre república. el territorio que yo trabajo, pero yo no te puedo decir el final, porque yo no tengo una decisión final. ¿Pero Yo aspiráis no a voy a que esa imponerle república nada. coincida con los límites actuales de España? Aspiramos a que los pueblos puedan decidir. Si ¿Pero Cataluña qué pueblos? Si Cataluña Pero si decide... es que si no defines nada, podemos estar aquí hasta pasado mañana. ¿Pero qué pueblos? Por ejemplo, Molina de Aragón, que era un señorío, igual que señorío de Vizcaya, ¿eso es un pueblo o no es un pueblo? Los derechos históricos tendrán los mismos. Al ser un señorío, señoría de Molina de Aragón lo conoces, ¿no? Sí, Eso históricamente es tan equiparable al señorío de Vizcaya. ¿Esos son pueblos o no son pueblos? Sí, Molina. Porque te recuerdo que lo que tú llamas Euskal Herria, hace 100 años se llamaban Vizcaitarras de Vizcaya. Entonces, ¿eso es un pueblo o no es un pueblo? Es que si no definimos nada, pues yo no sé muy bien. Si Molina de Aragón, Sí, lo decide, pues adelante. con un movimiento popular, consigue llegar a una situación en la que haya un 80% de sus que quieran decidir, ¿quién va a venir a decirles que no? Si es que lo van a hacer. Si es que el hecho concreto es que aunque el Estado español se puso a impedir eso el 1 de octubre, ni siquiera tuvo la posibilidad de impedirlo y la ¿Cómo gente que no? fue a Es que- votar. ¿Pero es ya independiente Cataluña? Porque si no lo es, sí lo ha impedido. No es independiente, pero estarás conmigo que estamos mucho más cerca que hace 10 Estamos años. mucho más cerca. Pues depende. Porque yo estuve el 8 de octubre y había bastante gente popular por la calle. Había de todo, ¿eh? Te garantizo que había de todo. Que sí, pero que hace 10 años no se organizaba un 1 de No, octubre y en que Cataluña, hace esto es 10 una años no evidencia. había la reacción ante el 1 de octubre, también es otra evidencia. También es otra evidencia. Porque están las banderas esas que tampoco te respondiendo gustan. a tu los pregunta, balcones. sí, nosotros pensamos que los catalanes y las catalanes tienen todo el derecho a decidir sobre cómo quieren la forma de Estado que ¿Tabarnia? quieren tener. ¿Tabarnia? Ah, espérate, que... No, es que a mí me interesa mucho de Tabarnia, porque si hay que decidir, se Tu decide apasionamiento como la te patera. lleva a... No, apasionamiento no, es el agotamiento de Bueno, que no engranamos ni una idea, vamos. Ramón, y tú, al margen de lo que ya ha quedado claro que tú defiendes el derecho de autodeterminación para Cataluña, pero ese derecho de autodeterminación debería ser ejercido por el conjunto, por el corpus nacional al completo, o solo por una parte, solo votarían los catalanes. Claro, aquí esto tiene un truco, si me dejáis. A ver. ¿Vale? Que es, claro, plantear el trabajo que han hecho los catalanes sobre su derecho a decidir, ahora vamos a trasladarlo a que decida todo el Estado español, pero la pregunta de los catalanes. No, a mí, si el trabajo que han hecho todos los catalanes sobre el derecho a decidir abre la posibilidad de decidir en el Estado español, esa posibilidad tiene que ser sobre el Estado español. Quiero decir, ¿cuál es la forma de gobierno que queremos darnos en el Estado español? Porque yo no voy a decidir sobre cómo tienen que vivir los catalanes, pero bueno, si vamos a decidir todos y todas sobre la forma de gobierno que queremos en el Estado español, me parece que es lo mínimo. Es decir, en realidad... O sea, no tiene mucho sentido aprovechar el trabajo ese para luego intentar decir, no, pues ahora en Cádiz que decidan sobre cómo viven los catalanes. ¿Por qué van a decidir en Cádiz cómo viven los catalanes? Pues porque también se ven afectados por el final de un corpus político varias veces secular que es España. Entonces, en el tanto que ese país, hay un debate con respecto a la antigüedad de España, pero en cualquier caso varios cientos de años, desaparecería, un conquense, un almeriense, un vasco, un gallego o un valenciano, en tanto que se verían afectados, tendrían que cambiar de pasaporte. Nosotros sí podrían también decidir. Estamos de acuerdo en que al independizarse España, Cataluña, o sea, al Estado español. independizarse España, o sea, Cataluña, el Estado español como Estado, Oye, tiene eso es difícil. una expresión franquista, ¿eh? tiene difícil supervivencia. Tiene difícil Y supervivencia. efectivamente nosotros pensamos que independizándose Cataluña también se abriría, pero la forma de apoyar eso es con proyectos republicanos en otros lugares del Estado, y esas repúblicas ya decidiremos cómo son o cómo luego se relacionan entre ellas, que lo decidirá, no lo vamos a decidir nosotros. Claro. Si abre la posibilidad de que en el resto de... Y al margen, ya queda claro que tú apoyas el derecho a la determinación de la región actual catalana, pero ¿lamentarías la independencia? lamentaría que no se lleven a los Borbones.
Lamentarías que no los Borbones. Que nos los dejen aquí. No, esto es una broma. No. Quiero decir, yo No la lamentarías. Ni lamento ni dejo de lamentar. Para mí son compañeros y son compañeras y van a seguir siendo compañeros y compañeras, sean independientes o no. Son compatriotas. No veo, ¿sabes? Vale, No, o sea, no veo ninguna no dificultad lamentarías ahí. que España dejara de existir, ¿no? O sea, Como es, no. Vamos ahora. vale, vamos a escuchar a, no sé si les suena a ustedes, no sé si os suena, un tal señor García Trevijano, un hombre de izquierdas, republicano, que vamos a escuchar lo que dice sobre ese derecho a la autodeterminación. Eso fue un derecho que nació como derecho, se constituyó como derecho en la Internacional Socialista a finales del siglo XIX, pensando en los países de Europa Central. Pero si nos situamos en la izquierda, Carlos Marx rechazó cualquier posibilidad de derecho de autodeterminación en la Europa Occidental y solamente admitió la posibilidad de que Irlanda fuera independiente, diciendo por motivos religiosos, exclusivamente religiosos. Lenin rechazó por completo. Así, la izquierda jamás ha apoyado los derechos de autodeterminación. Y luego, cuando viene la descolonización, hay que tener una teoría, y se coge la teoría de la autodeterminación, que es mentira, porque no hay ni un solo pueblo de África, ni de Asia, ni de Oceanía, que se haya autodeterminado. Todos los que tienen la independencia fueron heterodeterminados. Fue Estados Unidos, o la ONU, o la Europa. Hay otra fuerza externa que es la que da la libertad a otro pueblo. No hay autodeterminación, ni de hecho ni de derecho. No hay autodeterminación ni de hecho ni de derecho. Este es un hombre, o era un hombre de izquierdas, que opina diferente a una gran parte de la izquierda contemporánea, actual. Iván, ¿qué ha pasado con la izquierda? Pues no sé si es que salieron mal parados del diálogo cristiano-marxista o qué, o desconocen completamente las fuentes, que es lo que creo, porque las cosas que dice Trevijano pues, bueno, son cosas muy conocidas, vamos. Es decir, que al final son subproductos pues, de las oligarquías regionales, son herramientas útiles del sistema y bueno, pues se les deja también, yo qué sé, su minutillo de gloria grabándolos alrededor del Congreso, en las teles, pero vamos, hacéis de correa de transmisión pues de intereses opuestos a los que decís defender. Pero bueno, oye, yo no sé quién para dar consejos. Estabas muy interesado, Iván, en hablar en el ejemplo de Tabarnia, sobre todo No. a tenor de esto de la autodeterminación. Vamos a ver, si es por seguir en la lógica en la que decís moveros, vamos a ver. Decís, todos en todo colectivo que decida una cosa, la que sea, ya la tiene ganada, cosa que es gratuita y que es magia. Eso es magia, es pensamiento mágico, casi. Sí, bueno, sí. Entonces, claro, si Cataluña, que es una región, porque es una región, no es otra cosa, o una comunidad autónoma, si nos ponemos ya más leguleyos, tiene, según vosotros, derecho a independizarse, ¿por qué una parte de esa región que sigue sin ser nación, o es comunidad autónoma, pero sigue sin ser nación, no puede hacerlo? Claro, ahí ya no, ahí ya, ahí patina todo, porque ahí no encaja precisamente con el régimen al que servís. O igual Por sí eso. que les encaja. Bueno, pues que me digas si no encaja. ¿qué ¿Encaja? opinas del Tabarnia o no del encaja ejemplo en de vuestro Tabarnia? proyecto? Un apunte primero sobre Trevijano. A ver. O sea, con mi respeto, pero creo recordar que Lenin defendía el derecho de autodeterminación de los pueblos y que eso estaba contemplado en la URSS en sus inicios. Creo que ahí, no te sé decir más, no caigo ahora, pero Lenin prácticamente... Bueno, además Marx es anterior al 31, eso no valdría tampoco. Pero vamos, y luego sobre el proyecto... Tabarnia. Evidentemente. Quiero decir, pero, No sé si vale. pero ¿tiene Tabarnia un movimiento popular que vaya a organizar ahora mismo un derecho de determinación? ¿Y qué pasa si Tabarnia se autodetermina, pero Cataluña todavía no? ¿Puede Tabarnia autodeterminarse? Tú sabrás lo que pasa. Para mí sí, para ti. Ah, para ti sí. ¿Para ti? Hombre, para mí lo que me parece Tabarnia pues es un sarcasmo en referencia a ese movimiento. Es un sarcasmo, entonces no, pero es un tratemos temas sarcasmo, es un espejo. Es un espejo. Tratemos Y temas esta- serios. No, es un es que sarcasmo. Tabarnia Que está hay serio. personas que Tabarnia están está en la serio cárcel como el proyecto de por Pujol y ir adelante con su proyecto. No, por Si es delinquir. un sarcasmo, por tratemos temas por serios. delinquir. No, si lo que no es serio son tus argumentos, porque son pseudoargumentos. Bueno, yo no he sido el que ha sacado un argumento para luego decir que ese argumento es un sarcasmo. No, hombre, no, es que manipulas todo y así no hay manera de debatir. Vamos a ver, Tabarnia lo que utiliza es poner un espejo ante lo que han hecho los catalanistas a los que tanto se embelesan. Y los que están en la cárcel no están por sus ideas. No lo están. Yo conozco independentistas de toda la vida que van por la calle tranquilamente. O sea, es que todo es una manipulación. Sois una herramienta del sistema. Una herramienta del sistema. Yo encantado, ¿eh? A ver si encima sacáis pasta, que a veces eso acaba cuajando así. O mandan un periodiquillo o alguna cosa de ese tipo.
un subproducto del sistema. No te por eso, preocupes. por Nosotros, eso es a ver si por eso conseguimos es fastidiado trabajar por la República, ¿pero qué tiene que ver la sacar pasta República? no. ¿Qué está diciendo no de la es- República? Si no eres capaz de decir los límites de la República ni el territorio sobre el que se asientas, es que no hay manera, hombre, de debatir. La última pregunta. Dime, Ramón, algo que creas que en España funciona bien, algo bueno. Tú tienes un discurso muy, en fin, hipercrítico, diría yo, con respecto a... Pues mira, creo que, por ejemplo, hay una parte de solidaridad en España que está bastante bien. Por ejemplo, en Madrid, ¿no? Cuando pasó hace 3 fines de semana, ¿no? Lo del chico el mantero, que tal. En otros lugares, esas manifestaciones, por ejemplo en Francia, han sido solamente de gente racializada, mientras que en Madrid los propios madrileños y madrileñas apoyaron y estuvieron al lado de estas personas que estaban sufriendo. ¿Gente racializada qué es? Pues los negros que están vendiendo en la calle. Y lo mismo ha pasado cuando de repente han metido en la cárcel a personas en Cataluña. Ha habido muchos lugares del Estado en el que han salido muestras de solidaridad, y eso es bastante bueno. Hay una organización popular y hay una solidaridad independientemente de dónde provenga y tal, más allá de si... Pues bueno, que está muy bien, por ejemplo. Bueno, no sé si queréis decir alguna cosa más, por si os están viendo algunos de los vuestros, y si no, vamos a irnos a publicidad, porque yo creo que llevamos ya más de 1 hora de debate. Ya quedan claras las posturas de cada uno de vosotros, meridianamente claras, no coincidís absolutamente en nada, y de eso se trataba, si no, ¿para qué ibais a venir? Y si no, despedimos. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Iván Vélez, director de NAES, la Fundación de NAES, que es... Para la defensa de la nación española. De NAES.es. Ramón Walsh. Yo solo decir que el 14 de abril es la manifestación por la República. Bueno, pues mira. No faltéis, que seguro que queréis ver. Aquí aprovechas para dar a conocer, y de eso se trata. Os he dicho que tenéis los micrófonos y las televisiones de Intereconomía abiertas. Recuerda cuál es la página web para los que quieran interesarse en vuestro movimiento. wordpress.coordinadora25s.com o en Twitter @coordinadora25s. Perfecto. Bueno, pues ya saben ustedes, esto es lo que ha dado de sí el debate de hoy. Vamos a ver